¿Cuántos tienen Biblia? Usted no venga aquí a esta iglesia especialmente sin Biblia, porque es bien importante. De hecho, vamos a estar hablando de la importancia de lo que es la palabra de Dios. Amén. Diga conmigo, yo recibo en esta mañana la palabra de Dios implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida. No seré el mismo, seré transformado por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor. Yo declaro en esta mañana que soy buen terreno y doy buenos frutos para gloria de tu nombre. Amén. Antes que se siente, salude que está a su lado, dígale que bueno que estás aquí en esta mañana. No le deje el seguro social ni la dirección, que eso no, ni teléfono ni nada, solamente que bueno que estás aquí en esta mañana. ¿Ok? Vamos a buscar en Juan capítulo 15. Y en esta mañana yo voy a tocar la parábola del sembrador. Porque quiero retomar nuevamente, el domingo pasado me salí del tema que estaba hablando, que era la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero quiero en esta mañana retomarlo. Es sumamente importante que usted reconozca que esta palabra que está aquí es la palabra del Señor. No es la palabra de unos filósofos ni de una persona que se la inventó. Y otra cosa que tiene que tener en mente es que Dios y su palabra son uno. Usted no lo puede separar. Hay gente que dice, yo le sirvo a Dios, pero a mí no me interesa leer la Biblia, pues usted no sabe ni dónde está parado. Usted no sabe dónde está parado. Usted no puede separar a Dios de su palabra, porque Dios y su palabra son uno. Y aquellos que en realidad no le dan importancia a la palabra de Dios, no le están dando importancia a Dios. Aunque griten, brinquen en la iglesia, alaben y hagan un sinnúmero de cosas, no le están dando la importancia de vida que debe darle a la palabra. Yo tengo un dicho que dice, nuestra actitud hacia la palabra de Dios determina el lugar que Dios ocupa en tu vida. Si tú no tienes una buena actitud hacia la palabra de Dios, Dios no tiene en tu vida no tiene un buen lugar. Y el por qué mucha gente cristiana mueren antes de tiempo, no se sanan, las cosas no les salen bien, es porque no se sujetan a la palabra de Dios. Ellos quieren que Dios se sujete a ellos y ellos no se sujetan a la palabra de Dios. Usted no se puede sujetar a la palabra de Dios a menos que a Dios, si no es por su palabra. La palabra dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de ustedes, no de Dios, de ustedes huirá. Pero usted no se puede someter a Dios si no se somete a su palabra. Usted puede ayunar, usted puede orar, y si no tiene un buen fundamento, en el momento de la prueba, en el momento de la adversidad, el diablo tomará ventaja sobre usted y lo va a destruir. Lo leímos la semana pasada. Aquel que pone su fundamento sobre las rocas es el que permanece firme. Aquel que lo pone sobre la arena, da el río con ímpetu, los vientos vienen y grande es su ruina. Jesús lo enseñó bien claro. Y tenemos un sinnúmero de cristianos que no están fundamentados en la palabra, están fundamentados en lo que oyen, en predicaciones huecas y vacías, que son solamente especulaciones. Yo estaba oyendo, hace 2 o 3 días creo que fue, una persona predicando, un joven predicando, y estaba usando el pasaje de cuando José
dejó la ropa y salió corriendo porque la mujer del faraón quería seducirlo. Y lo acusaron y lo metieron a la cárcel. ¿Y sabes cuál era el tema de él? Que si tú no pasabas por la cárcel que teníamos que pasar por la cárcel. Que Dios le quitó las vestiduras reales y lo metió a la cárcel para que así creciera. Yo no había oído una cosa tan estúpida como esa, pero la gente estaba, aleluya, como gran revelación. Como si la persona estuviese dando una revelación extraordinaria. Y lo que estaba hablando era un disparate. ¿Y cuál es la cárcel? El problema es que no te explica cuál es la cárcel. Y para ellos la cárcel es sinónimo de todo lo malo que te pueda suceder en la vida. El proceso, lo que le llaman el proceso, el maldito proceso. Amén. Y entonces la gente, tú los ves que se quieren salir de los asientos yendo un disparate. Que lo está sumiendo en la derrota. ¿Cómo que tengo que ir a la cárcel para poder ser un buen cristiano? Que Dios te coge y te quita lo bueno para entonces te meta a la cárcel para que en la cárcel tú aprendas y crezcas. ¿Qué es eso? ¿Qué tú me hablas? Pero de eso es lo que se está alimentando la mayoría de la iglesia, no de la palabra de Dios. Por eso es que no tienen un buen fundamento. Cuando se enferman o reciben algo, se lo lleva el diablo. Porque no tienen un fundamento, no están arraigados en la palabra de Dios. Y tú los oyes como hablan, como se expresan. Hablan más del diablo, de la enfermedad, que de lo que dice la Escritura. Y por eso es que tenemos un pueblo hecho leña, porque no están fundamentados en la palabra de Dios. Mire, vamos a leer. Estamos ahí en Juan 15. Juan 15. Déjame amarrarme el zapato antes que yo caiga aquí. Ok, verso 7. ¿Cuántos creen que Jesucristo hablaba verdad? Ok, mire lo que Jesús dice aquí. Si permanecieres en mí, si permanecen en Él, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será ¿qué? Jesús no mintió. El problema es que la gente no permanece en la palabra de Dios. Porque la mayoría de la iglesia vive conforme a los sentidos. La mayoría de la iglesia vive conforme a lo sensorial, a lo que ve, a lo que palpa y a las circunstancias que les rodean. Abraham se le llama el padre de la fe, ¿verdad que sí? Pero ¿sabes por qué? Porque él fijaba sus ojos en lo que Dios dijo y no en las circunstancias. La palabra dice en Romanos capítulo 4 que él dice que él no consideró su cuerpo que estaba como muerto ni la esterilidad de Sara, sino que le creyó a Dios y se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios haría lo que dijo que iba a hacer. Y pasaron 25 años para que se cumpliese lo que Dios dijo. Y esos 25 años, ¿sabe Dios cuántas personas se burlaron de él? Como se burlan algunas veces algunos hermanos que quieren pararse en fe. Que dicen, estoy sano en el nombre de Jesús. Y le dicen, tú no estás sano nada, tú estás enfermo. Tú estás mintiendo. Y hay gente que se afloja y suelta. Y no permanecen firmes en la palabra. Permanecer firme en la palabra es permanecer en lo que Dios ha dicho, no importa la circunstancia que usted vea a su alrededor. No importa lo que usted esté viendo, lo que esté palpando, sino usted se fundamenta en lo que Dios dijo. Aunque todo lo que te rodea diga lo contrario. Eso es fundamentarse en la palabra de Dios. Pero hay gente que ni importancia le dan a la palabra. Ni tienen Biblia, ni la estudian. Hay un 95% de los cristianos que son analfabetos en las Escrituras.
Ha sido encuestado, incluyendo predicadores, porque no conocen la Escritura. Por eso es que hablan de Dios sin sabiduría, lo acusan. Nosotros estamos llamados para anunciar las virtudes de aquel. ¿Verdad que sí? Las virtudes. No decirle a la gente, no, Dios te está pasando por un trapiche, Dios te está exprimiendo, Dios te está pasando por un proceso para que tú aprendas, para que tu carácter se amolde y toda esa bobería que la gente enseña por ahí. Él dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Dicho sea de paso, una persona que permanece en la palabra de Dios no va a pedir algo contrario a la palabra de Dios, va a pedir algo conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios es que usted esté sano. Él llevó tus enfermedades. Y si las llevó es para que tú no las lleves. Pero, ¿qué le enseñan a la gente? No, Dios ha permitido eso con un propósito. Todo tiene un propósito. Bueno, sí, todo tiene un propósito. Pero ¿de quién es el propósito? Porque el diablo tiene un propósito cuando viene en contra tuya. Él viene para matarte, robarte y destruirte. ¿Sí? Y si tú no conoces la palabra y eres un ignorante de la palabra y de lo que tú posees en Cristo, fácilmente se le hace a él robarte y destruirte, aunque vengas a la iglesia. Hello, una de las cosas que nos dice la Escritura es que nos demos lugar al diablo. Mucha gente le da lugar al diablo. Bueno, vamos a buscarle en Lucas capítulo 8 y vamos a hablar sobre la parábola del sembrador. Esta parábola del sembrador tiene una revelación extraordinaria, porque nos enseña quién viene con el propósito de robarte la palabra que ha sido sembrada en tu corazón. ¿Con qué fin? Para que tú no te salves. En el sentido, no es cuestión de salvación del alma, porque está hablando de que tú no puedas recibir lo que Dios te ha suplido por medio de su sacrificio. La palabra salvación quiere decir preservación, sanidad, liberación. No es solamente salvación que voy para el cielo. Amén. Dicho sea de paso, nosotros hemos recibido vida eterna. Diga vida eterna. Y vida eterna no está hablando de tiempo y espacio, no está hablando de eso. Está hablando de la vida que hace que Dios sea Dios. El Zoe de Dios. La vida que es la naturaleza de Dios en nosotros. Amén. Porque usted es eterno. Ya se lo he dicho muchas veces. Aunque usted sea el pecador más malo del mundo, usted es eterno. Usted va a vivir para siempre. Lo único que no vas a vivir con Dios. Vas a pasar un tiempo en el infierno y después vas para el lago de fuego y de azufre, que es la segunda muerte. Pero tú eres eterno. Todo ser humano es eterno. ¿Estamos? Pero cuando la palabra te dice que has recibido vida eterna, te está hablando que has recibido la vida de Dios, lo que causa, lo que hace que Dios sea Dios. Has recibido su naturaleza. ¿Cuántos tienen la naturaleza de Dios en sí? Si usted no la tiene, hoy la puede adquirir. Amén. Dice, verso 10 en adelante. Y él dijo, a vosotros es dado conocer el misterio del reino de Dios. Diga misterio del reino de Dios. Pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y esta es, pues, la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. La semilla. Déjeme decirle algo, mira, aquí yo tengo semillas. Hace tiempo que las tengo aquí. Esta semilla tiene la capacidad de reproducirse y dar fruto, ¿verdad que sí? Aquí, ¿qué es lo que usted ve aquí? Un maíz.
Eso es lo que usted ve, un maíz, ¿verdad? Pues yo veo una finca de maíz. Con este maíz. Si yo hago el proceso que puedo hacer con él, si yo lo siembro, él no me va a dar un maíz. Me va a dar cientos de maíz. Vamos a suponer que me dé 3 mazorcas. ¿Cuántos maíz hay en una mazorca? Y si yo cojo esos maíces y me como una mazorca y las otras 2 las siembro, cuando coseche nuevamente, ¿cuánto voy a cosechar? Y así sigo y puedo tener una finca sacada de un solo maíz. Eso es conforme a la visión que tú tengas, ¿verdad que sí? Ok. Pero si este maíz yo vengo y lo meto en la bolsita y lo cierro aquí y lo pongo ahí, pasarán más de 1000 años y muchos más y no dará fruto. Hasta que no lo siembre en terreno. Asimismo, la palabra de Dios aquí no da fruto hasta que tú no la siembres en tu corazón y deje que crezca en tu corazón. Muchos tienen la semilla siempre cerrada, no les interesa ni leerla. Por eso es que siempre están de oídas, están como Job. De oídas te había oído, tuvo que él decir, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, porque no conocía a Dios. Job tenía temor a Dios, pero no conocía a Dios. Si usted lee el libro de Job, pasó todo el tiempo quejándose. Fue la primera persona que habló del aborto. Quiso haber sido abortado. Maldijo las rodillas que lo vieron nacer. Usted no piense que Job tuvo todo el tiempo, Dios dio, Dios quitó, y toda esa bobería que usan por ahí cuando se muere alguien. Sea Dios glorificado. No, él se pasó quejando todo el tiempo. Yo escribí un libro sobre Job. Porque, aunque era una persona que temía a Dios, pero no conocía a Dios. Por eso le atribuyó a Dios todo lo que le pasaba. Igual que sus amigos, Dios dio y Dios quitó. No fue Dios, fue el diablo. Pero así hay muchos cristianos como Job, que todo lo malo que le pasa dicen que es un proceso de Dios, o que es un plan de Dios, que Dios lo permitió con un propósito. Y por eso el enemigo toma ventaja sobre ellos. Pero vamos a seguir leyendo. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene ¿quién? ¿Quién viene? ¿Usted está leyendo? El diablo. ¿Con qué propósito? Para quitar de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Y no está hablando de salvación solamente, eso solamente se lo aplica a salvación del alma, no. La palabra salvación implica todo lo que Jesucristo ha provisto en su redención. Hay personas que se le ha enseñado que Dios nos sana en los días de hoy. Hay denominaciones que no creen en sanidad divina ni en milagros. Dice que eso era para el tiempo de los apóstoles. Y tú vas a ver que en esos sitios nunca pasa nada. Pero donde se enseña la verdad causa libertad en la gente que la oye y la aplica a su vida. Amén. Vamos a ahora me confundí yo aquí. Mateo 13. El pasa que yo escribí aquí, la parábola está en Lucas, Marcos y Mateo. Mira a ver si es en Mateo 13. A ver cómo empieza, capítulo 1. Verso 1, mejor dicho. No, ahí no es. Empieza, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunieron alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella
en el mar. Y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía, Marcos 4. Búsquese Marcos 4 entonces. Ok. Y les decía en su doctrina, para que usted vea, esta es la doctrina de quién, de Jesús. Dice, hoy he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves de los cielos y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz. Estos son los varios terrenos donde fue sembrada la palabra. Podemos decir a diferentes corazones donde se siembra la palabra de Dios. Eso pasa en la iglesia. No todos reciben la palabra, pero no todos son buenos terrenos. Y él te lo va a explicar. Otra parte cayó, verso 7, entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó, creció, produjo al 30, al 70 y al 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabe? Cada vez que Jesús decía eso, estaba dando a entender que no todo el que oye en realidad está dispuesto a hacer lo que oye. Por eso él le decía que tenga oídos para oír, oiga. No todos tienen el interés tampoco de oír. Algunas veces yo me he pasado aquí en la iglesia, yo he estado predicando y he visto personas hablando, entretenidos. No prestan atención a la palabra de Dios. Ahora, cuando van al doctor y le dicen, pues mira, yo veo una mancha ahí que puede ser cáncer, tú los ves que vienen atribulados por ahí. Ay, oren por mí. Ay, bendito. Me dijeron esto. Pónganse de acuerdo. Pongan a todo el mundo a orar. Ah, sí. Se supone que tú puedas creer. No necesitas un ejército que esté detrás de ti. Amén. Pero como mucha gente paga un precio alto por causa de su negligencia, entonces es bien importante estar atento a lo que Dios dice. Y él decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Verso 10, y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Diga el misterio. Mas a los que están fuera, por parábola, todas las cosas, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Ahora él le está hablando de personas de duros de corazón. Dios sabe cuando la gente son duros de corazón. Entonces, verso 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo puedes entender todas las parábolas? Quiere decir que si tú entiendes esta parábola, se te va a abrir el entendimiento para entender las demás parábolas. Quiere decir que esta parábola es sumamente importante porque tiene que ver cómo funciona el reino de Dios. Amén. Verso 14 dice, sembrador es el que siembra la palabra, y estos son junto al camino, en quien se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida
viene ¿quién? Satanás. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahora te voy a decir cómo es que Satanás quita la palabra que es sembrada en tu corazón. Y tú tienes que aprender a discernir cuando Satanás está tratando de robarte el conocimiento de la palabra que tú tienes. Cuando te trata de robar las promesas de Dios. Cuando te susurra en el oído y te dice, Dios dice, la Biblia dice eso, pero, en otras palabras, no se puede confiar. Yo he visto hermanos que han dicho, uno no puede ser muy fanático. Cuando ven que uno quiere creer lo que Dios dice, te dicen así. Uno no puede irse, uno tiene que, entonces se quieren dar de sabio, uno tiene que ser entendido, no confiando en Dios, diciéndole a Dios mentiroso. Eso no es ser entendido, eso es ser incrédulo. No, hermano, hay que ser entendido. La Biblia dice eso, pero tú sabes, Dios, tú sabes que no es así. Tú sabes la realidad. Hay gente que vive conforme a la realidad. Dios no se ajusta a las realidades de este mundo. Dios está por encima de las realidades. Si tú vas a someter a Dios a la realidad, te vas a buscar un problema. Vas a vivir como cualquier persona común y corriente. Dios no se sujeta a las realidades. Dios cambia las realidades. Amén. Dios es un Dios sobrenatural. Dios no se sujeta a lo natural. Él es sobrenatural. Está por encima de lo natural. Pero hay gente que quiere someter a Dios a su incredulidad y a su llamada inteligencia. En ocasiones se hacen necios en vez de ser sabios. Si Dios dice una cosa, aunque parezca una locura, eso es. ¿Sabes? Dios no hace las cosas conforme a nuestro razonamiento. ¿Qué razonamiento y lógica tú le encuentras muchas cosas que Jesús hizo? Escupir, hacer lodo y pegárselo en el ojo a un ciego. ¿Qué tú dirías si yo me pongo a hacer eso aquí en esta mañana? Ese pastor es antihigiénico, a mí no me toque. ¿Verdad que sí? Pero Jesús lo hacía. ¿Qué lógica tiene darle 7 vueltas a Jericó y empezar a gritar para que se caigan unos muros? Eso tú, si lo vas a razonar, dice, pero Señor, pero si tú mejor di la palabra y que se caigan los muros, que no vas a sentarte. Pero eso fue lo que dijo el Señor y parecía ridículo. A lo mejor muchos se burlaron, a lo mejor muchos cuestionaron, pero se cayeron. Porque ellos fueron obedientes a la palabra. Pedro pudo haberle dicho, Señor, tú no sabes, tú no eres pescador. Y nosotros hemos estado toda la noche pescando. Y tú me vas a decir a mí ahora que este sol está que pica, que salga en la barca y tire las redes por la derecha. Si tú no eres pescador, no vamos a coger ni una cocolía. Pero fue obediente a la palabra. En tu palabra. Y echaron la red y se llenó. Cada vez que Dios te dice, en muchas ocasiones te dice cosas que al ojo, al entendimiento, es imposible. Es imposible para mí. Pero si puedo creer, se hace posible. Se depende del Dios que tú tengas, de qué tamaño es el Dios que tú tienes. El Dios tuyo está limitado. Cuando murió Lázaro, lo lógico era que él fuera rápido, acabadito de enterrar, ¿no? Esperó 4 días. Ya apestaba jedía, como dicen los dominicanos. Hiede. ¿Sí o no? Apestaba, que sí, que estaba descompuesto. Y usted sabe que una persona que no le llega oxígeno al cerebro por un término de tiempo ya quedó vegetal. ¿Sí o no?
¿Y qué será? Descompuesto. Debería estar allí hinchado así, con la pipa así. ¿Tú has visto un muerto? No, eso es horrible. Y la peste a carne humana es horrible. Pero él esperó 4 días. Y fue solamente con su palabra, lo sacó del sepulcro. La palabra que sale de la boca de Dios no torna atrás vacía. Lo que pasa es que nosotros no le damos el valor que tiene la palabra de Dios y creemos que eso es una Biblia. La Biblia, y la metemos aquí como desodorante, andamos con ella. Algunas Biblias de algunos cristianos apesta a chivo loco, de tanto tenerla aquí. Esto es un testamento, aquí está tu herencia. Si tú no le echas mano a tu herencia, el enemigo te la roba. Amén. ¿Dónde nos quedamos leyendo? Vamos al 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, la reciben con gozo. Como algunos hermanos que la reciben emocionadamente, pero de ahí no pasa. ¡Aleluya! Hermano, qué palabra tremenda. ¡Aleluya! Cuando salen por ahí se lo olvidó. Esto fue un momento de emoción. Como la gente cuando tienen un momento de emoción hacen promesa, pero cuando se le da la emoción se olvidaron de ella. ¿Sí o no? Porque son emocionales. Tú no puedes vivir una vida cristiana sólida siendo emocional. Las emociones no es lo que te da madurez. Te puede ver una persona bien emocional que brinca y salta y tiembla, hace un montón de cosas. Eso no quiere decir que es espiritual. La persona espiritual no se puede medir por lo emocional, sino por la rectitud y la integridad que tiene en su vida y como le cree a Dios. Amén. He conocido mucha gente bien emocional, pero son unos bebés, son unos niños en Cristo. Todo es emoción, no tienen buen fundamento. Por eso mi predicación no es para emocionarte, es para instruirte. Yo no busco tus emociones. Yo busco que la palabra entre a tu corazón, a tu espíritu y te crea un fundamento sólido. A mí no me interesa que usted brinque y salte o que usted grite ahí cuando yo esté predicando. A mí eso no me interesa. A mí me interesa que usted reciba esto y lo meta en su corazón. Porque cuando usted sale por esa puerta para afuera, esto es lo que te defiende. El escudo de la fe es lo que apaga todos los dardos de fuego del maligno. No son las emociones. Yo pertenecí a iglesia que todo era emoción. Brincaban y saltaban y los moños jodaban. Cuando te ponías a hablar con las personas, todo era en una leña. Un saco de queja, una incertidumbre, faltos de fe. Pero brincaban en la iglesia y danzaban y cogían y hacían de todo. Ok. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración hasta que se le acaba la emoción. Porque cuando viene la tribulación o la persecución, ¿por causa de qué viene la tribulación y la persecución? ¿Por causa de qué? De la palabra. ¿Para qué? Para robártela. ¿Cuántos de ustedes han estado enfermos? Yo he estado enfermo. Y a usted no le viene pensamiento de una lista de enfermedades. Y casi siempre él viene con la lista de las enfermedades más graves. Eso debe ser cáncer. Ve, chequéate que eso debe ser cáncer. Y hasta que logra meterte el temor y ya te estás poniendo de acuerdo con él.
en vez de usar la palabra, empiezas a razonar. Ay, yo creo que es verdad. Acuérdate que así murió Lola. ¿Ah? Y tú le preguntas, ¿qué Lola? Lo lamento. ¿Qué mentozán? ¿Ah? Y por ahí te crea un argumento. ¿Sí o no? ¿No funciona así? La palabra dice que todo argumento tú lo llevas a la obediencia a Cristo, a la palabra. Todo lo que se levanta por encima del conocimiento de Dios, tú lo llevas a la palabra de Dios. Pero hay gente que empieza, ay, ¿será? Y dice, acuérdate que eso corre en tu familia. Esas son sí, acuérdate que tu abuelo murió del corazón. Tu papá murió del corazón. Tu bisabuelo murió del corazón. Y ahora te toca a ti. Así que trabajan, nos reímos, pero es la verdad, así es que trabajan. Y tú, ay, yo creo que sí, me llegó la hora. Y te pones de acuerdo con lo que tienes en tu mente, en vez de ponerte de acuerdo con Dios, que dice que por sus llagas fuiste sanado. Ahí te das cuenta del por qué muchos cristianos mueren antes de tiempo. Ay, no, hermano, si uno muere en el tiempo de Dios, no, tú puedes morir a hoy si quieres. Si te quieres matar hoy, te puedes matar. Y Dios lo va a dejar. No hay un día señalado. Tú puedes alargar tus días o acortar tus días. No hay un día que dice, fulano de tal va a morir tal fecha. A menos que Dios sepa que por causa de tu vida vas a morir ese día. Porque Él es omnisciente, puede saber el día que vas a morir. Pero no es que Él te lo señaló. Nosotros podemos hasta predecir muchas cosas de la gente. Cuando tú dices, mira, este va por mal camino, este no dura mucho. ¿Verdad que sí? Y no estamos ni profetizando, ni tenemos una revelación, solamente con los hechos que estamos viendo. ¿Sí o no? Pues, vamos otra vez para acá. Muchas personas mueren antes de tiempo por causa de que no tienen buen fundamento. No se sujetan a la palabra de Dios. Viven conforme a los sentidos. Cuando yo digo que viven conforme a los sentidos, es que viven conforme a lo que ven, a las circunstancias. Estos reciben la palabra con gozo, pero son de corta duración. Pero cuando viene la tribulación, que la tribulación no viene para hacerte crecer, hello, como te enseñan la mayoría de los predicadores. Aquí dice que no viene para eso, viene para robarte la palabra. La persecución viene para robarte la palabra. Y déjame decirte, en Lucas, búscase Lucas 8:13, para que usted vea lo que dice, hablando sobre esta misma parábola. Quiere decir que Dios, mejor dicho, quiere decir que el diablo usa persecución y tribulación con el fin de robarte la palabra que fue sembrada en tu corazón. Lucas 8, verso 13. Los que sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra ¿con qué? Con gozo. Está hablando de los mismos. Pero estos no tienen raíces. No echan raíces en la palabra. Son superficiales. Creen por algún tiempo. ¿Y en el tiempo de la qué? En el tiempo de la prueba se apartan. Ahora, ¿cuál es la prueba? Persecución. ¿Quién la trae? Satanás. ¿Para qué? Para robarte la palabra que fue sembrada en tu corazón. Ese es el fin. Porque si te roba la palabra que está en tu corazón, tú no tienes fundamento para recibir de Dios. Tú no tienes dónde fundamentar tu fe, dónde arraigar tu fe. Estás como cualquier hijo de vecino. Y fíjate que dice que aquí la prueba la trae no Dios. Dios es más inteligente que eso. Dios conoce mi despertar, mi acostarme, todo de mí, mis íntimos pensamientos, Dios lo sabe. Yo no puedo sorprender a Dios en ese sentido.
Dios me conoce mejor que yo mismo. Cuando Pedro le dijo a Jesús, mira, aunque todos te nieguen, en otras palabras, yo no te voy a negar. Jesús, yo imagino que lo miró y dijo, Pedrito, echa para acá, cabezón. Antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. ¿Sabía Jesús lo que podía dar? Pero a Dios no hay nada escondido. Entonces lo que te enseñan por ahí es que no, Dios te prueba a ver hasta dónde llega tu fe. Si Dios sabe la fe que tú tienes, Dios sabe si tu fe está edificada o no. Él te ve todos los días, 24 horas. Tú no estás escondido de Él. Ahora Dios prueba obediencia para desengañarnos a nosotros mismos. ¿Ah? ¿Cuántas personas no dicen, Señor? Y se agemillan, oye, porque los religiosos se creen que por agemillarse, pues va, tú sabes, Dios va a decir, wow, está agemillado, déjame ver. A lo mejor nadie poner una cara así bien, Señor, mi vida es tuya, lo que tú quieras de mí es tuyo, yo me rindo a ti. Y tú los ves algunas veces emocionados, pero cuando se le toca el bolsillo, se le olvidó todo lo que dijo. Todo es tuyo, menos esto. Menos mi bolsillo. Así es. Hay veces que nosotros decimos, Señor, yo estoy dispuesto a ir a donde tú quieras. Yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Entonces, pues está bien. Haz esto. Ahí te está probando. Está probando tu obediencia. Como hizo con Abraham, le probó la obediencia. Dame a tu hijo, sacrifícamelo. No le puso un cáncer. Él no le puso nada malo, como la gente da a entender. No. Es como la gente que habla del desierto. El desierto fue un paraíso para los hebreos. Ellos estaban esclavizados, trabajando de más y con mala alimentación. Lo sacan al desierto, allí le dan ropa, zapatos, casi comida. Una antorcha de fuego de noche para que no le diera frío y por el día una nube. Maná fresco todos los días. Y se cansaron del maná, pues vamos a darle codornices también para que se jalten ahí. ¿Quieren carne? Pues coman carne. ¿Sí o no? La ropa no envejecía, los zapatos no se envejecían. Le daba agua pura, no de la AAA de aquí, sino pura. Que algunas veces usted encuentra cocodrilo dentro del agua. ¿Ah? Ellos no estaban sufriendo. Hermano, eso que usted está pasando, ese es su desierto. Venga a mí con esas ignorancias que desierto ni desierto. Porque usted tiene que pasar por un desierto. ¿Por qué? Si es el desierto de Jesús, Jesús lo pasó por mí. Él fue mi sustituto. Y el propósito del desierto de Jesús es porque Él tenía que ser probado, como Él era el último Adán. Él tenía que pasar por la prueba que pasó el primero, que no la pasó, que fue de obediencia. El diablo lo tentó. Después de 40 días de ayuno que se le presentó fue el diablo. Usted diría, yo con 40 días de ayuno, la gloria de Dios baja, los ángeles y todo, me mandan un ejército de ángeles. No, pues mira, Jesús ayunó 40 días y 40 noches para que se le apareciera el diablo. Digo, no, eso no era el propósito de él, pero quien se le apareció fue el diablo. No se le aparecieron un montón de ángeles así, aunque los ángeles le servían, pero no se le aparecieron todos así. A mí me molesta tanto cuando yo oigo personas predicando y diciéndole a la gente que las pruebas es necesaria para su crecimiento espiritual. ¿Qué prueba? Dime qué prueba. Explícame lo que es prueba. No me digas qué prueba, porque entonces ahí me estás metiendo cuantos problemas hasta los que yo me busco. ¿Cuántos de ustedes se buscan problemas? ¿Cuántos son sinceros que dicen yo me culpa?
Yo acá rato meto las patas, como dicen por ahí. ¿Verdad que sí? Pues todo problema que tú te buscas tiene su consecuencia. Entonces cuando venga la consecuencia, no vengas a decir que Dios te está probando. Ay, la hermana está pasando por una prueba, tiene los hijos en la cárcel. Sí, de verdad que es una prueba. Entonces, ¿que Dios los metió a los hijos en la cárcel o era por los sinvergüenza que eran? Ahora búscate a ver si esa persona educó a esos niños en el temor de Dios. Y los educó como debía ser. Pero va a la iglesia la hermana. Está mi hijo cayó preso. Ay, tu angelito, es que Dios te está probando. Ay, Señor. Llega la hermana, ay, pastor, sí, pastor, encontré a mi esposo con una chilla. Ay, todo obra para bien. Eso Dios lo ha permitido para que tú crezcas. Ay, sí, ya veo que estoy creciendo. Eso le parte el corazón a uno, esas ignorancias. Achacarle a Dios como si Dios te estuviese conspirando contra nosotros. Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros, entonces la iglesia misma lo hace enemigo. No, eso es Dios que me está. Dios ha permitido eso. Ay, déjate de bobería. Vuelve y explícame qué es una prueba. Te van a decir todo lo malo que te sucede en la vida. ¿Oh, sí? Y entonces lo mismo que a mí me sucede, le suceden a la gente que no son cristianos. ¿Quién lo está probando a ellos? Aunque la gente de afuera ha aprendido con la iglesia todas esas tonterías. Tú ves un cristiano con cáncer, ves un impío con cáncer también. Lo único que el cristiano le achaca que fue Dios que lo permitió con un propósito y el impío dice, me llevó el diablo. Mala suerte. Me fastidié. ¿Sí o no? Los mismos tropiezos, usted choca su carro, el impío choca su carro también. Lo único que tú dices, ay, Dios estaba en el asunto. Dios permitió que chocara para que le hablara yo al que choqué. Siempre ¿sabe? Como uno que como los que van a parar al hospital. Ay, Dios permitió que Dios cayera en el hospital porque me gané al de la otra cama. ¿Por qué no fuiste sano a predicarle? Donde quiera que tú prediques la palabra, no torna atrás vacía. ¿Ah? Y un día estaba predicando esto y me llamó un muchacho, me estaba viendo por televisión, y me llamó y me dijo, pastor, usted tiene toda la razón. Yo ahora mismo estoy aquí patas arriba en el hospital porque yo choqué con la motora, pero yo tuve la culpa, yo iba a alta velocidad. ¿Tú ves? Y han venido los hermanos a decirme aquí que Dios lo permitió con un propósito. No fui yo. Hello. Tenemos que ser honestos cuando nosotros somos los culpables y arrepentirnos. Pero no acuses a Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Toda buena dádiva, todas cosas buenas. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Los otros días estaba leyendo uno, yo no sé quién era, pero debe ser uno de estos profesores de esto. Decía que las bendiciones de Dios algunas veces vienen envueltas en sufrimiento. Se oía bonito, ¿verdad? Filosóficamente se oye, qué profundo. Y yo escribí, le dije, usted está diciendo un disparate. Y hubieron gente que trataron de defenderlo. Y empezaron a buscar la escritura de pruebas y tribulaciones. Y lo que está escribiendo es un disparate y le puse Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quiere decir que Dios para bendecirte no tiene que añadirte una tristeza. No te tiene que pasar, como dicen por ahí,
por el trapiche y exprimirte. ¿Ah? Porque Dios antes de bendecirte, primero te tiene que pasar por algo malo. Y mientras más malo sea, mayor será tu bendición. Yo he oído tanto eso y he ido a tantos entierros de gente que pensó así. No, hermano, si Dios ha permitido ese cáncer es porque Dios se va a glorificar. Entonces ellos se cruzan de brazos esperando que Dios se glorifique y se mueren. ¿Sabes por qué? Porque no le echan mano a la Escritura, no se fundamentan en ella, no reclaman su salud. Aquí estoy yo como Dios quiere. Algún día Dios se va a glorificar. Tú sabes que hay muchas oraciones que usted hace a Dios que no es necesario que usted le ore, sino que usted ejerza la fe, que usted demande. En mi nombre echarán fuera demonios. No dice en mi nombre, ustedes me mandarán a mí a yo echarlo. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Quién? Ustedes. No te dice, ora por las personas y dice, oh Señor, pon tu mano sanadora. Y todas esas oraciones religiosas. Eso no es lo que dice la Escritura. Dice, pon tú la tuya. Y en mi nombre ordena que esa enfermedad muera, se vaya. Amén. Aleluya, amén. Pero nosotros hacemos las cosas al revés. La religión nos ha enseñado a pedir cosas que ya tenemos. Señor, dame amor. ¿Tú tienes amor? ¿Cuántos tienen amor aquí? Si usted es cristiano, usted tiene amor. Usted tiene los frutos del Espíritu. Ahora, que usted lo desarrolle es otra cosa. Que usted tome... Porque amar es algo que tiene que ver con tu voluntad. No es un sentimiento. Es una decisión. Porque para tú poder amar a un enemigo, tú tienes que decidirlo. Porque si te basas en los sentidos, te dan ganas de arrancarle la cabeza, ¿sí o no? Es bien difícil amar a un enemigo con los sentidos. Ahora, tomar una decisión de amarlo, de no hacerle daño, de no desearle mal, eso es amar. Como cuando Jesús estuvo en la cruz. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tomó una decisión. Él podía terminarlos a todos. Con tan solamente decir una palabra, la tierra se abre y se los tragaba a todos. Como pasó con Coré. Pero sin embargo, él hizo una oración, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La mayoría de la iglesia está basada en los sentidos. Señor, dame amor, dame paciencia. Entonces sale otro y dice, si pides paciencia, le estás pidiendo prueba. Y tienen una teología hecha de ellas mismas. Porque la prueba obra paciencia. La palabra paciencia quiere decir consistencia. Cuando tú te paras firme y no te mueves, no eres conmovido por nada. La paciencia que habla la Escritura no es la paciencia de esperar ahí. Ay, dame ver si algún día, a ver si Dios se acuerda de mí. Yo siempre le he dicho a ustedes que ninguno de ustedes deben orar pidiéndole a Dios misericordia, a menos que usted no haya hecho una cosa bien grande. Pero usted no necesita pedirle misericordia a Dios, ya la tuvo de ti. Amén. Quien tiene que pedir misericordia es el impío. Usted tiene que creer y ejercer la palabra de Dios. Hay cosas que Dios te dice que tú hagas. En Marcos 11:23 dice, de cierto os digo que si dijeres tú a este monte, quítate y échate en el mar. No dice, si dijeres a mí que yo lo quite y lo eche en el mar. Eso no es lo que dice. Dice que lo hagas tú. Hay cosas que tú tienes que hacer. Ay, hermano, vaya a casa y para que lleve ese aceite, para que me unja las puertas y las escaleras. ¿Dónde tú encuentras eso aquí? ¿Dónde tú encuentras a los apóstoles ungiéndose las casas unos a los otros? ¿Ah? Si usted es sacerdote en su casa, usted tiene autoridad en su casa. Usted no necesita que manchen las paredes.
¿Ah? Pero así es que vive la gente. Viven hasta un espiritismo cristiano. Vaya a casa y újame las paredes y haga allí un despojo. Si acaso llevas un tabaquito también. Y van por los cuartos. Yo viví todo eso. Una vez yo estuve en una oficina de un amigo mío, abogado. Me invitaron porque tenía un servicio de oración. Y aquella gente estaban orando hasta por las alfombras, que si abajo de las alfombras habían demonios. Salgan de aquí. Y yo dije, mira qué chojo de estúpidos estos aquí. Orando hasta por las alfombras y las esquinas y todas esas cuestiones. Y yo digo, qué ignorancia. Y eran abogados. ¿Dónde encuentras tú esos aquí? La gente se inventa. Pastor, vaya a casa, llévese 10 hermanos para que me hagan allí un despojo, porque yo oigo cadena. Los perros dicen miau y los gatos dicen jau, jau. Y eso no es normal. Y yo, pues hermano, repréndalo usted no tiene autoridad. Dios no está con usted, Dios no está dentro de usted. Usted no me necesita a mí. ¿Sabe que hay hermanos que han venido? Ay, hermano, oren, se me mudó al frente o al lado un espiritista. Se me mudó un santero. Y hermano, pues el que tiene que tener miedo es él. El que tiene que tener miedo es el espiritista y el santero. Porque se mudó al lado de un cristiano que tiene a Dios adentro. ¿Sí o no? Hermano, venga para dar un culto. Hubo una hermana aquí que vino con ese cuento. Venga para que dé un culto al frente de mi casa porque al frente se mudó un santero. Y yo, ¿cuál es el problema? ¿Tú quieres evangelizar al santero? ¿O lo que quieres es protección para ti? ¿Sabes de dónde tú sacas eso? El que tiene que tener un dolor de cabeza es él. Porque mayor es el que está en ti que el que esté en él. Pero como tú no crees en el que está en ti, tú lo que tienes es un Dios religioso, un Dios imaginario, un Dios filosófico. Y no tienes una revelación de quién está en ti. Por eso actúas así. Ahora, cuando tú sabes quién está en ti, tú no le tienes miedo a ningún santero. Así tenga los 20,000 santos a Baal y a los 70 ladrones que hijos de él. Sí, Baal tenía 70, 80 hijos, ¿verdad? ¿Cuántos tenía Mario? Baal y sus 70 hijos. Y entonces se burlaban del Dios de Israel porque era invisible. Gloria a Dios por mi Dios invisible. Pero mi Dios invisible es más poderoso que aquel que ellos tienen visible. Amén. Lamentablemente, hay gente en las iglesias que viven así. Y eso lo han aprendido dentro de la iglesia. Yo me acuerdo que anunciaban, hermano, este próximo jueves nos vemos en la casa de fulano. Vamos allá a despojarle la casa. Y yo dije, como está el espiritista aquí. Ay, Señor. Ok. Fíjense que dice que en el tiempo de la prueba se apartan. Quiere decir que la prueba viene no para edificarte, sino para apartarte, para robarte la palabra. Y cuando está hablando de prueba, no está hablando de los problemas cotidianos que usted se busca o los que el diablo trae. Está hablando de persecución, cuando es probada tu fe. Que para ese tiempo, todas estas personas que vivieron para ese tiempo, todos fueron probados en la fe. Muchas veces a muchos de ellos se los echaron a los leones. Los pusieron como carne al pincho en las plazas. Los quemaban. ¿Sí o no? Ahí tú tenías que decir,
Sigo siendo cristiano aunque usted me mate. Aunque me eche a los leones, yo no voy a negar a Jesús. Eso es una prueba de fe. Pero los problemas que la gente se busca. ¿Ah? La gente va, se pasa en Guabate metido